Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy me encuentro en la Feria del Libro de Guadalajara con Marwan Soto Antaki, escritor mexicano muy polémico a veces. Y vamos a estar hablando de su último libro, Pensar México. Es el volumen 2 de estos libros de Pensar México. Marwan Soto, siempre es un gusto Querido platicar Sergio, contigo. muchísimas gracias, como Y siempre. es curioso, y yo sé, me imagino que no, ni te debería yo mencionar a tu madre, pero hay libros de tu madre que me llevaron a pensar México y ahora te encuentro a ti también pensando en México. Nos dices, Quizá no sea culpa nuestra, quizá sea culpa del país. quizá, O sea, no lo había yo sí. pensado, pero a ver, este es un libro en el que nos dices, entre otras cosas, que nosotros nos creemos excepcionales y está bien que seamos excepcionales, pero genera problemas esto. Bueno, en realidad, a ver, Pensar México es un libro que como leíste ahí, no lo quería escribir, ¿no? Yo pensé que tenía cerrada la serie de los pensares, de el primer volumen de Pensar México, Pensar Medio Oriente y Pensar Occidente, un poco como esta forma de tratar de primero entender yo un poco dónde estoy situado y tratar de explicar un poco dónde creo que estamos situados a partir del lenguaje. Quizá también un poco a partir de, no todo el tiempo que hablamos de realidad, de política, lo tienen que decir los analistas o los políticos. Ujú. Y un poco partiendo de ver, la literatura es quizá el instrumento más eficaz que tenemos para entender la realidad. Pensar México 2 viene también un poco porque siento que hay una ausencia de ciertos instrumentos literarios para saber dónde estamos situados. En un momento en el que mis preocupaciones sobre el país no mermaron, de hecho subieron en los últimos 3 años, ¿no? Sí subieron por un gobierno, sí subieron por la respuesta de la sociedad, sí subieron por la respuesta de las oposiciones y que me lleva a hacer pensar en un ambiente político absolutamente irrespirable, ¿no? Absolutamente irrespirable, donde absolutamente cada uno de los distintos actores políticos o sociales de este país, ¿no? Está convencido que su postura no solo es excepcional, sino que tiene la razón. La mexicana ya no es una la mexicana como tú y yo a la mexicana, ¿no? Ujú. Es a la mexicana en mi propia forma de pensar. El problema es que cuando nos metemos a esos terrenos, perdemos los pisos comunes, los pisos comunes de entendimiento, desde el lenguaje el primero, ¿qué quiere decir conservador? ¿Y qué quiere decir lo que quieras? ¿No? Ujú. Hemos llegado a pervertir de tal forma las palabras que, a diferencia del primer volumen de Pensar México, donde insistía en la relativización de cada concepto, creo que ahora, y esa es quizá la principal razón para escribir Pensar Este México segundo 2, volumen. es porque le vaciamos absolutamente significados. Entonces ya no quiere decir nada. Ya no quiere decir que ni siquiera yo voy a manipular el significado a partir de lo que me convenga. Quiere decir que lo vacía absolutamente de significados. Cuestiones a los comentócratas, pero ¿no eres tú también un Sí, comentócrata? claro, ¿no? Ujú. Escupo para arriba Sí. también, ¿no? Y quizás nos hace falta un poco hacer eso. Ujú. Quizá tenemos que asumir un poco nuestra responsabilidad sin importar la ideológica, ¿no? Ujú. Quizás si dejamos de pensar en que solo tenemos que leernos a nosotros mismos, hagamos un poco de una labor pedagógica que nos ha llevado a un país que yo estoy viendo, primero, en absoluta confrontación consigo mismo y soy incapaz de entender hasta cuánto puede este país aguantar bajo esa confrontación consigo mismo. Y al mismo otro ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la labor de los comentócratas. Pero a ver, tenemos en Palacio Nacional tenemos al opinócrata mayor, ¿no? O Claro. sea, si hay un gran opinócrata en este país, tiene la silla presidencial. El presidente se ¿Ah? está dedicando 3 horas al día a Sí, opinar claro, sobre todos ¿no? los temas y a cuestionar a quienes él considera los villanos, del país, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Bueno, el único problema es que si seguimos con eso, lo único que estamos abandonando es la intención de entender dónde estamos situados. Dentro de esta idea de la excepcionalidad, no es como la excepcionalidad americana, que es como uno de los pilares fundacionales de Estados Unidos. Es una idea absoluta de individualidad a partir de mi propio entendimiento, ¿no? Entonces, yo opino, yo soy sobresubjetivo, Ujú. a la hora que todo es subjetivo, nada va a tener un piso mínimo de realidad. El único problema es que cuando perdemos los códigos compartidos para poder tratar de entender nuestra realidad, también perdemos la realidad. Bueno, bienvenidos, 2021, pandemia, 2 años, medio millón de muertos y seguimos viviendo una realidad análoga. Pero, ¿es esto algo específicamente mexicano o lo estamos viendo en el mundo? Yo veo la situación en los Estados Unidos. Antes demócratas y republicanos se podían hablar y ahora ya no. Sí, a ver, es imposible. Eso ha sido un poco la tendencia dentro ahora ya los 4 libros, de todos los pensares. Primero están interrelacionados, no hay manera que no estén interrelacionados. Pensar que los distintos eventos o fenómenos sociales pertenecen a un solo país va a ser totalmente absurdo porque no existe esa isla, ¿no? El hombre que se considera una isla no existe y el país que se considera una isla tampoco existe. Bueno, sin embargo, hay ciertos rasgos
de la mexicanidad en términos sociales y políticos que creo que sí están exacerbados en este país. Sobre polarización, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Ya fuerte, ¿qué? ¿Brexit, te parece? ¿No? Ujú, ¿No? sí. Brexit, Trump, lo que quieras. Ujú. Bueno, también, y es un poco de las partes que trato de explicarme a mí mismo, explicar en el libro, es no estoy tampoco de acuerdo con la idea de polarización que estamos vendiendo. No es de que estemos divididos, es que hacemos usufructo político de esa división. Ujú. Bueno, eso, como en este país, no hay tantos casos. Hay ciertos históricamente latinoamericanamente parecidos de Latinoamérica, como pensamos el peronismo, si quieres, en Argentina, ¿no? Entonces, o sea, que no sean solos. Pero sí hay cierto grado, ¿no?, de aceptación de los vicios que en este país en este momento están llegando a su cumbre. Este país no es tan distinto al país de los últimos 10 años. No Ujú. es en términos reales, el discurso ha sido muy distinto, eso sí está claro, ¿no? De entrada ya Pero solo nos la, opitamos el discurso, la realidad no. pero la política sí ha cambiado, ¿no? Finalmente, Andrés Manuel López Obrador, Morena, eh, rompen de alguna forma con toda una tradición política. La de las formas, y las Sí, formas son claro. política, y las formas son política, y sí un piso mínimo de entendimiento, por eso la parte de los códigos que estaba diciendo hace un rato. Perdimos los códigos para poder hablar sobre la realidad. En eso sí, el problema es que política sin códigos y sin formas no es política, es la ley de la selva, y eso tú seguramente lo platicaste alguna vez con mi madre, Ujú. la ley de la selva no es ley, ¿qué es? Pues la ley Es de la... selva, Pues sí, claro, es es selva selva. y es pues finalmente es una ¿Ah? matanza, Y la ese ley es el del más lugar donde fuerte. creo que estamos, ¿no? Sin embargo, en términos reales, este país continúa con su crisis de derechos humanos. No hablamos de la crisis de derechos humanos que tiene este país, para mí es el principal problema de México. No hablamos en términos reales de pandemia. ¿Cómo nos las arreglamos para poder hablar de la realidad mexicana sin que la pandemia sea lo primero que esté? En cualquier conversación, no hay ningún aspecto de nuestra realidad que podamos hablar sin ella. La indiferencia es exactamente la misma. ¿Cuál es la gran modificación que yo estoy viendo? Y a partir de lo que decías de los términos políticos, nuestros vicios se han acentuado, solo que ahora los aceptamos y los consideramos virtudes. Tu madre era de Siria y tú nos has ofrecido algunas crónicas de qué pasó en Siria, cómo se rompieron los acuerdos y llevaron a la violencia. ¿Ves ese riesgo en Mira, México? no puedo no ver los dos lados del charco, ¿no? Ujú. Digo, al final es como mala suerte de verse dos territorios con ese nivel de violencia. No veo la opción siria en México. Eso no quiere decir que esté tranquilo. La opción siria entra a partir de de la demencia y de un nivel de violencia que no conocemos. Ujú. Incluso este país no conoce esos niveles de violencia, no tiene la menor idea de qué se trata y ojalá nunca los conozca. Tenemos mucha violencia, pero es una violencia distinta. O sea, Muy, sí muy distinta. Hay tenemos... jerarquías de violencia. Ujú. Hay jerarquías de violencia, ¿no? Pero sí veo algo muy parecido a Beirut. Ah, Beirut. Veo muy ¿Y parecido a por qué? Líbano. Por la polarización. Ahí la sociedad estaba No polarizada solo por la por polarización, religiones, ¿no? sino por la absoluta estructuración de la corrupción como forma de gobierno. ¿Corrupción en qué sentido? No solo, que esa es otra cosa que me molesta un poco de México, bueno, bastante de México. ¿Por qué pensamos que corrupción solamente es asunto de dinero? O sea, hay muchos niveles de corrupción. Se corrompe la verdad, se modifica la verdad. Cuando yo modifico la verdad es corrupción, ¿no? Ujú. Cuando se hace el poder se está corrompiendo. Bueno, esas estructuras las tenemos en este país enraizadísimas, ¿no? Hubo un evento que me hizo ver los espejos pristinos entre ambos países. Línea 12, explosión en Beirut. Son exactamente iguales. La estructura de ambos eventos, la forma de tratar a las víctimas, la imposibilidad de tener responsables reales, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es un asunto estructural. ¿Cuál es la diferencia? Por eso te decía hace un rato que lo único que creo que realmente cambió en términos fuertes, ¿no?, es que ahora pensamos que nuestros vicios son virtudes. O sea, logramos hacer un Bartlett ya prócer nacional. ¿Cuál es la diferencia? Bartlett es un buen ejemplo, como brontosaurio escapado de la prehistoria, ¿no? Al final es exactamente el mismo personaje, solo que ahora lo vestimos de virtudes. Pero es curioso porque Bartlett era el enemigo de la izquierda, era el que se había robado la elección de 1988 y ahora es pues el gran héroe de, por lo menos de cierto Por tipo eso de creo que izquierda. quizá uno de los espejos con el que más podríamos entendernos, si es que nos interesa, yo un poco la apuesto un poco con el nuevo Pensar México, no estoy tan seguro que nos interese. Ujú, Podríamos encontrar el símil quizás sí en el peronismo o en el bathismo de Medio Oriente, de Irak y de Siria, ¿no? ujú. Si nos vamos al asunto regional, hay muchos peronismos. Está el peronismo tecnócrata, está el peronismo de los Kirchner, a ver, hay peronismo para quien sea. Menem fue peronista y ¿Ah? sin embargo liberalizó la economía argentina. ¿No? ¿No?
como también hay priistas para Bartlett. Bartlett es quizá el que mejor se puede hacer osmosis, ¿no? Porque tenemos el priismo viejo, el priismo nuevo. Los códigos políticos son exactamente iguales. Exactamente iguales. Y es ahí donde creo que estamos perdiendo piso. Porque la realidad sigue la misma. El problema es que cuando la realidad continúa mal, eso se llama deterioro. Cuando al final vas derecho, pero sigues yendo derecho a las crisis de derechos humanos con tortura y desapariciones. Más de 90.000 personas desaparecidas no es normal en un país. Yo no sé cómo no estamos solamente hablando de eso. Guardia Nacional encabezando incluso con la misma CNDH de este mismo gobierno, la que está encabezando las denuncias por violaciones a derechos humanos. Le sigue la Fiscalía y le sigue la Marina, ¿no? Ni siquiera los casos emblemáticos los estamos resolviendo. Bueno, cuando llegamos a ese lugar y lo metemos en esta polarización como su fruto de la divergencia política, llegamos a un punto, y creo que ese es el getoral quizá de pensar México 2, es qué pasa con un país donde la existencia política de los unos depende de la inexistencia de los otros. Bueno, los O sea, países se ese acaban sería el con eso. mensaje fundamental de Para Pensar mí sería México. eso, para O sea, tratar de que yo preguntar no eso. puedo existir con mis ideas a menos que tú quedes completamente Espero que no exterminado. llegamos a eso porque creo que es lo que estamos haciendo. Se ha hablado mucho y a partir, sí, de una posición particularmente estridente y poco sustanciosa en este país, ¿no? Se habla mucho de la destrucción de México. O sea, no paramos de hablar de la destrucción de México. Y ahí sí tengo que defenderme un poco desde el asunto sirio. Yo sí sé de lo que es una destrucción de Sí, no, país y no no es tiene nada que esto, ver. ¿no? México no No, se está no. destruyendo ni va a desaparecer. Pero hay un nivel de destrucción que sí me preocupa, que es la destrucción social. Lo único que salva a un país después de una contienda electoral se llama reconciliación. No existe eso, ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Lo único que lo salva es la reconciliación. Llevamos 3 años apostando al otro lado, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto y resulta que no podemos platicar de la realidad, no la podemos discutir, resulta que el que pierde es también la realidad. Bueno, un poco lo que trato de hacer en este nuevo libro es, a ver, yo no quiero darle respuestas a nadie, yo creo que volvamos a tener los códigos para pensar y creo que los estamos perdiendo, quizá pensar México 2 sea ¿Es un libro de ese... preguntas más que de Es más, para mí respuestas? es un libro de preguntas. Como todos los demás pensares, empiezo haciendo las que creo que son para ese momento, al menos en mí, las preguntas centrales de lo que nos está rodeando, tratando sobre todo de entender dónde estamos situados, porque no hemos parado, y eso no son solo los últimos 3 años. Vamos a pensarlo, si queremos, de Ayotzinapa para acá como fenómeno, ¿no? Ahora gusta en este país decir coyuntura. Hay pocas palabras más melódicamente espantosas que coyuntura. Es horrible, Es muy ¿no? feo, sí. ¿No? Instante, si quieren. Instante tiene cierta lírica, qué sé yo. Usemos la que sea menos coyuntura. Pero coyuntura o instante, todos son síntomas. Síntomas de un contexto, del contexto que estamos construyendo. Y no me gusta el contexto que estamos Tú construyendo en eres muy México. amante del lenguaje y aquí nos hablas precisamente de cómo se utiliza el lenguaje pues para mentir, para engañar. Cuéntanos. Trato de volver un poco a estos dos territorios, la parte medio oriental y la parte mexicana. Un poco la idea es, creo que incluso estando en el mismo territorio hay que tratar de tener cierta distancia para entendernos, ¿no? Hay dos estructuras retóricas, ¿ah? Que desgraciadamente creo que están funcionando muy bien en México. Ketman para Farsi, taquilla para el árabe, ¿no? Ujú. No se trata del universo de los eufemismos en el país de los eufemismos, ¿no? Se trata de la absoluta estructuración de las cosas para no decir absolutamente nada, ¿no? Bueno, ¿no? Y al mismo tiempo dar la impresión que sí lo estás haciendo. Bueno, de vuelta, el problema es que cuando la vida pública de un país se llena de eso, sí siguen sucediendo las cosas que afectan a la vida pública. Entonces, cuando tenemos a los 6 millones, no sé cuántos, de gente que pasa de clase media a clase baja, ¿no? Resulta que decimos 30.000 páginas alrededor de eso, pero no vemos su realidad, pierde la realidad. Bueno, en este país nos gustan los discursos. Trato entonces un poco de entender por qué en este país, desde estos dos planteamientos que explico un poco más en el libro, el Ketman y la taquilla, ¿no? Resulta que hay una medio orientalización del discurso mexicano y los costos de eso que significan, al menos dentro de alguien que no para de preocuparse. No estoy tranquilo yo en ese país, la verdad, ¿no? Y quiero este país. Entonces, supongo que todavía tengo la esperanza de que se pueda hacer algo para que no se vaya al demonio. Marwan Soto Antaki, gracias por ayudarnos a pensar México ahora con este segundo volumen.
Querido Sergio, muchísimas gracias y gracias por acompañarme en la presentación. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.